pasamos a la siguiente sobre manifestaciones clínicas de Oropouche y Mayaro, enfoque diferencial con el dengue por el doctor Clever Luz. Doctor, bienvenido al Instituto Nacional de Salud, un gusto saludarle, le cedo la palabra. Buenas tardes, o buen día, porque acá en Brasil es 1 de la tarde. Eh, Gracias por la invitación de participar de este webinario. Buenas tardes, buenos días, doctora Sandoval, doctor Álvarez, Marcela, que en Salvador tenemos dos grandes amigos, Pleites y Guillermo. Entonces son grandes amigos de nosotros. Entonces vamos a compartir la pantalla. Ahora vamos a enfocar en la parte clínica como que la manifestación clínica, manejo, y en especial haciendo la diferencia entre Oropouche Mayaro y la enfermedad dengue. Un poco de historia, que Oropouche fuera aislado por primera vez en 1955 en Trinidad, eh, en un trabajador que estaba teniendo contacto con la mata, que ha desarrollado una enfermedad febril que se logró detectar un nuevo virus que era el virus Oropouche. Creo que es muy importante en un momento donde no hay la detección de casos en Salvador de Oropouche, es muy importante que la gente, si hay tiempo, que podría leer este artículo del doctor Francisco Piñero, que es un artículo muy interesante donde se hace toda la descripción de qué se pasó en los años 70, 60 sobre las infecciones y brotes del virus Oropouche. Claro que vemos en este mapa la circulación del virus Oropouche. No es un virus que esté restrito a Trinidad y Tobago, pero tiene una gran capacitación de diseminación. Entonces, este es una publicación de 2011 donde se ve que toda la región amazónica, incluso Panamá, incluso otros países como Perú, ya detectaban el virus Oropouche. Entonces, Oropouche es un arbovirus y como la gran mayoría de los arbovirus, tiene una gran capacidad de diseminación. Ya fuera comentado, Oropouche es un boniavirus. Boniavirus es un grupo muy amplio, certamente un grupo más amplio, muy más amplio que los flavivirus, y que tiene 4 genotipos, que hay una prevalencia en la región amazónica, y que tiene un ciclo silvático y urbano. Entonces la gente puede se quedar infectada por el virus Oropouche porque hay una visita a la selva, pero puede haber un brote urbano o periurbano del virus Oropouche. De una forma clara, la enfermedad es parecida con dengue porque dengue es un modelo de una enfermedad arboviral. Pero durante la presentación vamos a hacer una distinción y creo que es posible para un clínico, si el clínico hace una buena historia médica y se hace un buen examen físico, se puede de una forma clara hacer la distinción entre Oropouche, chikungunya, dengue, Zika, incluso el virus Mayar. Es un virus RNA y que tiene, claro, el virus tiene un genoma segmentado. Hay una partícula pequeña que es S de small, una partícula media que es M de medio y una partícula mayor que es large. Entonces, hay una gran posibilidad de una recomposición del virus Oropouche. No es como un virus de dengue, que podríamos decir que es un virus más estable. El virus Oropouche, los virus boniavirus, son virus que tienen un genoma segmentado. Entonces puede haber una recombinación, como por ejemplo, como que se pasa con el virus de influenza, que en algún momento puede sí recombinar y generar un otro genótipo capaz de producir una enfermedad distinta de la enfermedad anterior. Por ejemplo, como sea una gran capacidad de transmisión por un colicoides. Eso que se pasa con el virus Oropouche, entonces hay una posibilidad de recombinación. Acá vemos en el mapa la detección del virus Oropouche en el año 2024, que nosotros vivimos acá.
Acá hay casos sospechosos, pero no hay tantos casos como si pase a otra región de Brasil. Entonces el virus está diseminado por todos los estados, todas las provincias del país. Y es muy importante comprender la incidencia de casos cuanto a la edad y el sexo de los pacientes. Cuando vemos este diagrama, vemos que el virus tiene la capacidad de afectar todas las edades, niños y adultos mayores. Entonces, en general, cuando hay un brote de Urupuche, hay una circulación en toda la población. Recuerda que en pasado, dengue era una enfermedad de los niños, por ejemplo, en Asia, que cuando dengue ven para la América Latina, es una enfermedad de niños y adultos mayores. Entonces, Orupuche está a producir enfermedad en toda la faixa etaria, también muy parecido en masculino y en femenino. Hay un poco de predominancia en los sexos femeninos, pero no es tan intenso. Entonces, toda la gente que puede desarrollar una síndrome clínica compatible con Urupuche está en los ambulatorios de pediatría, en los ambulatorios de clínica médica, en los ambulatorios de geriatría. O sea, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores pueden quedar infectados por el virus Urupuche. No se sabe tanto cuanto a la patogenia de la enfermedad Urupuche. Que se sabe es que hay una viremia después de la picadura del mosquito, que no es un mosquito, es un insecto culicoide. Es que hay una viremia y que después el virus puede migrar para el sistema nervioso. Es muy importante comprender que el virus tiene una capacidad de transpor la barrera hematoencefálica. Es posible que la capacidad que el virus Urupuche tiene de penetrar en la barrera hematoencefálica possa ser producida por el caballo de Troya. Infecta una célula, como sea un macrófago, y por macrófago penetra en sistema nervioso central. Entonces, mira, es muy importante comprender esta patogenia, porque cuando vemos un caso de Urupuche, temos que ver um vírus que produz la viremia e um vírus que pode produzir manifestação do sistema nervoso central. Em geral, quando o vírus produz um quadro de viremia, o enfermo desenvolve uma enfermidade sistêmica. E, claro, quando desenvolve uma invasão do sistema nervoso central, o vírus pode produzir sinais do sistema nervoso central. Es que en pasado se decía que el virus tiene una capacidad de cuando inoculado en cerebro de James se produce una infección letal. Entonces es un virus que tiene un potencial de producir una enfermedad grave con defunciones. Debemos todos nosotros estar atentos y que también se puede producir un daño hepático. Es muy interesante. ¿Qué se pasa con los casos de Brasil que ha evolucionado con defunción? Productos de la mujer embarazada o enfermos adultos mayores que han fallecido por Oropouche acá en Brasil, han sido sometidos a análisis del doctor Juárez Quaresma, que todavía no los publicó, pero por información personal nos informó en la reunión científica que tivemos acá en Recife, en Brasil, que el virus produce una inflamación meningia. Entonces produce de una forma clara una meningitis y que tiene una capacidad de producir una necrosis cerebral. Recuerda que los virus que producen necrosis cerebral son virus que producen una enfermedad del sistema nervioso central muy, muy grave. Entonces, es importante tenernos en mente esta posibilidad de una necrosis cerebral, como sea, por ejemplo, una enfermedad como si fuera una una encefalitis producida por el virus de herpes. Y también se produce una necrosis hepática y se cree que hay una gran producción del virus en el tejido hepático. También vemos que hay una posibilidad de producir una pneumonitis hemorrágica.
Él también produce un daño endotelial con posible activación de endotelio. Entonces, se puede detectar el virus en muchos órganos. Entonces, de una forma clara, los achados del doctor Juárez están compatibles con lo que se imaginaba en pasado, que el virus produce una viremia, tiene un tropismo orgánico y también tiene una capacidad de invasión del sistema nervioso central. Y cuando produce una invasión, tiene una capacidad de producir una necrosis. Una necrosis es un mecanismo de digestión celular, o sea, la célula sufre un proceso muy rápido de digestión y, por consecuencia, pierde su capacidad funcional. Hay una incubación corta, como se pasa en general con todos los arbovirus, de 4 u 8 días, es muy corto. Una característica de la fiebre en Oropuche es que la fiebre tiene un inicio muy agudo y en general la fiebre es alta porque hay una viremia. Y que hay un periodo prodrómico. ¿Qué es el periodo prodrómico? El periodo prodrómico es el periodo donde el enfermo está con una enfermedad, pero nosotros médicos no logramos cerrar, hacer, firmar un diagnóstico del enfermo. Entonces, en general, hay un malestar general, hay mareos y dolores corporales. Puede haber escalofríos y dolor de cabeza. Recuerda que el virus tiene la capacidad de invasión del sistema nervioso central. Entonces, la dolor de cabeza tiene una característica. Si vemos la dolor de cabeza en la fiebre amarilla, la dolor de cabeza es supraorbitaria. Si vemos la dolor de cabeza en los enfermos con dengue, es una dolor de cabeza retroorbitaria. Y la dolor de cabeza en caso de Urupuche puede ser una dolor de cabeza en toda la cabeza, pero en general es frontal u en la región de la nuca. Es una característica. Las mialgias son muy importantes y en general el enfermo se queda muy enfermo y tiene una sensación como si ha sufrido un accidente, como si un coche haya pasado por arriba del enfermo. Es una queja muy importante, que en dengue la mialgia es importante, pero en Oropucha mucho más importante. Hay también artralgias que no tiene tanto hinchazo, edema articular. Y mareos es una manifestación muy frecuente y también la fotofobia. Y puede haber también una injeción conjuntival y mira una manifestación de ardor en el cuerpo, como si fuera una parestesia que el enfermo tiene. Y la principal característica de Oropuche es que ese enfermo se queda enfermo por un pocos días, 4, 5, 6 días, se queda bien y hay una recaída de 1 hasta 10 días después de la verdad. Entonces, Oropuche, distintamente de dengue, distintamente de Zika, es una enfermedad que hasta un 60% de los enfermos puede tener una evolución bifásica. Hay un montón de enfermedades infecciosas bifásicas. La más común es la leptospirosis, que hay una fase septicémica donde hay leptospiremia y una fase inmune donde el enfermo desarrolla la ictericia, por ejemplo, fallo renal, el fallo hepático, es una sola enfermedad, pero que tiene dos fases. En cada fase es distinto. Una fase febril con mialgia y una fase ictérica con fallo hepático y fallo renal. Entonces, es muy importante, porque si tú haces una cita, una consulta de un enfermo que tiene fiebre, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, e informa que hace una semana, 10 días, 5 días, estaba mal, mejoró y hay una peora clínica, esto es Oropuche, no es dengue, porque dengue es una enfermedad de un solo curso, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Chikungunya tiene fiebre alta y después tiene la dolor articular, que la dolor articular puede persistir por 3 meses, un año, 2 años, pero no hay un retorno de la fiebre. Entonces,
la recaída es una característica del virus Oropouche. Entonces, ya comentamos que la dolor de cabeza es tal u en la nuca. Y recuerda que la dolor de cabeza es un dato muy importante. En general, cuando preguntamos la intensidad de la dolor de cabeza, el enfermo dice que la dolor de cabeza es como 7 o más. Entonces, es una dolor de cabeza muy intensa. Una otra característica de la dolor de cabeza es que puede durar semanas. Eso no se pasa con dengue. Con dengue, al final de 7 días, el enfermo está bien, no tiene más dolor de cabeza. Y una característica de la mialgia, entender, ya comentamos que la mialgia es muy intensa y que en general la mialgia es posterior, extendiéndose de parte del cuello hasta el sacro. Entonces es un dolor de muscular muy interesante. El Es mareo es muy tenso que puede colapsar al enfermo. Vi un paciente hace como que 2 días que, doctor, me parece que voy a colapsar. Entonces, es muy importante. Y cuando hay un brote urbano, en general los hospitales están saturados con tanta gente enferma por el virus Oropouche. En general, la fiebre desaparece y hay una persistencia de la mialgia. Entonces, la fiebre está presente por un periodo y después de ese periodo, el enfermo se queda con la mialgia. Que eso no se pasa con dengue. Cuando la fiebre desaparece, en general el enfermo mejora de todos los otros síntomas, excepto, obvio, si el enfermo desarrolla una forma grave con shock, etcétera. Pero los síntomas de la viremia son relacionados a la fiebre en dengue. En Oropouche parece que hay una persistencia por otro mecanismo, donde se cree que es un mecanismo mediado por el complejo inmune. El rash, que es muy frecuente en los pacientes, en los enfermos con dengue. En general, hay un rash muy pequeño en el inicio de la enfermedad y un rash más intenso, un rash con petequias al final de la enfermedad. No es frecuente en los enfermos con Oropouche. Se dice que el rash es como un 5% de los enfermos. Hay cambios de acuerdo con la literatura que consultamos. Y el rash es típicamente maculopapular. Lo sangrado, vamos a comentar un poco al final, no es frecuente, pero puede haber periodos menstruales prolongados. Y la manifestación del sistema nervioso central. Recuerda que comentamos, Oropouche es un virus que produce una viremia y que tiene un tropismo por el sistema nervioso central. Y cuando tiene ese tropismo, que es muy frecuente y muy común, el enfermo va a desarrollar signos de compromiso del sistema nervioso central. Una meningitis, que es el dolor de cabeza, los signos meningios, una rigidez de nuca, sinal de Kertig, la cegue, Brudzinski. O una encefalitis. La encefalitis, el enfermo tiene un cambio de la conciencia, una disminución de la conciencia, y que va a producir un cuadro de encefalitis. Y para ser un cuadro de encefalitis, en general, el enfermo tiene que estar con cambio de conciencia por pelo menos 24 horas y se afasta, por ejemplo, una hiponatremia, algo como tal. Los mareos hacen parte de la manifestación del sistema nervioso central y la diplopía es muy frecuente en los enfermos con Oropouche. Y este dolor de cabeza se pasa cuando el enfermo moviliza la cabeza. ¿Por qué? Porque produce una distensión en las meninges. Y la manifestación del sistema nervioso central puede estar presente en la segunda semana de la enfermedad. Entonces ya vemos que Oropouche no es como dengue. Oropouche es una enfermedad distinta de dengue, que se pasa que en general nosotros médicos no tenemos tiempo, no tenemos capacitación de hacer una buena anamnesis y por tanto pensamos que es un cuadro de dengue. En la recaída se pasa en como un 60% de los enfermos. Todavía la sintomatología es más leve y hay fiebre, mareo, mialgia, es la misma que se pasa, pero es menos intensa. Y que hay enfermos que pueden desarrollar infecciones bacterianas,
como por ejemplo una sinusitis, una faringitis bacteriana, y que puede estar asociado al cuadro de Oropuche. Entonces acá, só para hacer un comparativo, la fiebre, Oropuche es una enfermedad febril con dolor de cabeza, mialgia, artralgia, escalofríos, fotofobia que ya comentamos, mareos, exantema, manifestación del trato digestivo como náusea y vómitos, el sangrado no es frecuente y la dolor retroorbitaria también no es frecuente. Y lo mismo se pasa en los casos de Perú con muy distintas diferencias, pocas diferencias. Cuando hacemos un comparativo de literatura entre el enfermos con Oropuche y los enfermos con dengue, ¿qué verificamos? Claro, la fiebre está presente en los dos, la dolor de cabeza está presente en los dos, la mialgia está presente en los dos, los escalofríos están presentes en los dos, la artralgia está presente en los dos, pero la fotofobia es más frecuente en los casos de Oropuche. Si verificamos un libro clásico de dengue, vamos a ver que en dengue hay fotofobia, claro, pero no es común. La dolor retroorbitaria, los mareos, es más frecuente en los casos de Oropuche, como la inyección conjuntival. Y los síntomas digestivos, claro, en los casos graves de dengue puede estar presente. Mira la diplopía, que no es tan frecuente, pero está presente en los casos de Oropuche y en los casos de dengue no se detecta. El dolor abdominal intenso, claro, es más frecuente en los casos de dengue. Haciendo una profundización de la distinción, la fiebre es un poco más alta en los casos de Oropuche y en dengue es un poco menor la intensidad. La duración de la fiebre de Oropuche tiene como que de 2 hasta 7 días, lo mismo que se pasa con dengue, y la localización de la dor. La localización de un dolor es el punto donde hay la mayor intensidad del dolor. Entonces debemos preguntar, señor, me informa si tiene dolor de cabeza. Y el enfermo va a informar, sí, doctor, yo tengo un dolor de cabeza. Y preguntamos, ¿dónde es la mayor intensidad de dolor? Entonces el enfermo va a informar que tiene un dolor en la nuca. Entonces es muy posible que sea un caso de Oropuche. Y en los casos de dengue va a informar que tiene un dolor retrohabitario. El dolor de cabeza en dengue es un dolor de cabeza de en máximo 7 días. Y en Oropuche es un dolor de cabeza que puede durar semanas. Entonces, si estamos en ambulatorio, hacemos una consulta de un enfermo que dice, doctor, tive fiebre por 4 o 5 días, hace 3 semanas y continúo con un dolor de cabeza. Claro, vamos a pensar que sea un caso de Oropuche. La mialgia es muy intensa, como comentamos, y parece que el enfermo ha sufrido un trauma y que en dengue tiene una intensidad muy menor. Aquí es una mialgia que se pasa en el dorso, entonces de la nuca hasta el sacro. Entonces la fiebre se va y la mialgia continúa. Y los mareos son tan intensos que el enfermo puede colapsar, que se pasó con mi paciente que he visto hace 2 días. Entonces, el rash no es frecuente en los pacientes, es como que 5% de los achados de los enfermos. En dengue tiene una aparición más tardía y es muy frecuente. Los sangrados, tenemos el test de torniquete, pequeños sangrados, grandes sangrados en casos graves, pero en Oropuche no. Y la manifestación del sistema nervioso central. El virus dengue, claro, puede producir una encefalitis, todavía en general que el enfermo desarrolla es una encefalopatía. Una encefalopatía es un cambio del nivel de conciencia, por ejemplo, por una hiponatremia, por una hipoglicemia, por una hiperglicemia. Entonces, no es lo que se pasa con Oropuche. Oropuche tiene un tropismo por el sistema nervioso central. Entonces, podemos ver casos de meningitis, encefalitis, etc. Y recuerdo una vez más la fotofobia. Y cuando el enfermo desarrolla una fotofobia, tiene un fases muy característico. Los que hay visto casos de sarampión, los niños con sarampión
desarrolla una fases de sarampión y en las fases de sarampión se pasa porque el enfermo tiene una fotofobia. Entonces, los enfermos lo sabemos. Cuando estamos en la consulta que vemos un enfermo con fiebre, dolor de cabeza y fotofobia, es un fases de Oropuche. Y la recaída, que es una característica de Oropuche, es que no hay recaída en los casos de dengue. En la biometría hepática, en dengue tenemos leucopenia, pero hay muy frecuentemente la trombocitopenia. Y en los casos de Oropuche hay una leucopenia con neutropenia, igual que se pasa con los casos de dengue. Hay pocos casos con leucocitosis, todavía las plaquetas están completamente normales y las transaminasas en los casos de Oropuche se pueden incrementar un poco. Entonces debemos siempre hacer el diagnóstico diferencial con un montón de enfermedad. Ya comentamos el diagnóstico diferencial con dengue. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial con chikungunya? Chikungunya es un virus que produce daño articular, un daño articular por un proceso inflamatorio, pero se puede producir una destrucción de cartilagem hasta una destrucción ósea. Entonces, la gran característica del chikungunya es la fiebre que está acompañada de dolor articular. Y la dolor articular en chikungunya tiene pelo menos 5 características. Es una dolor articular bilateral, a izquierda y a derecha. Es una dolor articular simétrica. Si tiene dolor en tobillo derecho, dolor en tobillo izquierdo. Si tiene dolor en rodilla derecha, dolor en rodilla izquierda. Entonces, es simétrica y bilateral, derecho-izquierdo, y la misma articulación. Tiene una otra característica que es poliarticular, que en general afecta más que 5 articulaciones. Una artritis gonocócica es monoarticular. Una dolor articular por un estreptococo en general es migratoria. Entonces, ella es bilateral, es simétrica y es poliarticular. Y tiene una gran característica. En general, no tiene grandes signos inflamatorios. Entonces, cuando se hace el examen de la articulación, está demasiada, pero no hay un gran calor, una gran hiperemia. Y en general se acompaña de tenosynovitis y edema articular. La Zika, la principal característica es el rash. Si estamos en Salvador y vemos un niño con fiebre baja y picadura, un rash con conjuntivitis, es un caso sospechoso de Zika. Claro que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los cuadros bacterianos, con la sepsis y también con parvovirus B19, porque en general la parvovirosis hay enfermos que pueden desarrollar un compromiso articular, incluso un compromiso prolongado. Y las bacteriemias, la leptospirosis, si el enfermo tiene una epidemiología para leptospirosis, y en general no hay síntomas respiratorios. Si hay síntomas respiratorios, en general los síntomas son secundaria a una infección respiratoria por virus persistente. Entonces, en laboratorio ya comentamos lo que se pasa, no hay cambios importantes en las plaquetas. Acá, ¿cómo debemos agir? Si es un caso sospechoso de dengue y se toma del laboratorio menos que 7 días, debemos hacer un teste molecular o una ELISA para NS1. Si es positivo, es un caso confirmado de dengue y el caso puede ser cerrado. Pero si el caso es negativo, tenemos que pensar en la posibilidad de ser un otro virus. Que hay tido una pregunta de una doctora que dice, ¿cómo vamos a detectar un otro virus? Vamos a detectar porque hacemos una sospecha clínica de dengue, tomamos la muestra antes del día 7 de enfermedad y la muestra es negativa. Entonces, tenemos que hacer un estudio de esta muestra para ver si no es un caso de Zika, de chikungunya, de Mayaro o de Oropucho. Y si el enfermo tiene más que 5 días, hacemos una IgM para dengue. Y recuerda, si el IgM para dengue es positiva, podemos afirmar que es un caso probable de dengue. No podemos firmar el diagnóstico de dengue con base en la IgM. ¿Por qué? Porque dengue es un flavivirus y hay en toda Latinoamérica la circulación del virus Zika.
del virus de la fiebre amarilla, la gente toma la vacuna para la fiebre amarilla, entonces hay una gran posibilidad de una IgM un falso positivo. Entonces, esa es la manera que tenemos de hacer las investigaciones. Entonces, debemos testar las muestras negativas para chikungunya, para Zika, para uropuche, para mayaro. Es una condición que debemos adoptar en los laboratorios de referencia. Y para el diagnóstico de uropuche, ¿qué debemos hacer? Debemos, claro, una biometría hemática, entonces con hemograma tiene leucopenia. Si el enfermo tiene menos que 7 días de enfermedades, podemos tomar la muestra de la sangre para un RT-PCR, que se confirme el caso de Oropouche. Y también podemos hacer aislamiento viral, que es una técnica un poco más costosa y que en general no se utiliza. También podemos hacer una IgM-IgG para Oropouche. Todavía, la IgM y IgG no hay kits comerciales, no hay kit comercial. Entonces, los kits son in-house. Significa que cada laboratorio tiene un kit propio. Entonces, esa es una gran dificultad de se establecer el diagnóstico de Oropouche utilizando-se la IgM y la IgG. Es importante lembrar que durante la recaída es posible que el enfermo tenga una nueva RT-PCR positiva. Y claro, debemos probar las muestras negativas para detectar los casos de Oropouche. El líquido cefalorraquídeo debe ser tomado e examinado para hacer la cuantificación de la citometría. Entonces, en general, la citometría es baja, no es una meningitis bacteriana que tiene más que 500 células. En general, la cantidad de células es por abajo de 500 y hay un poco de incremento de las proteínas, como una meningitis viral clásica, menos que 500 células, predominio de linfomonocitos y también con una tasa de proteína normal. Debemos hacer la boca. Y el tratamiento de Oropouche se hace de una forma sintomática. Tratamos la dolor y la fiebre con paracetamol o metamizol. Debemos siempre hacer la hidratación oral u una hidratación intravenosa si el enfermo no tolera líquidos por vía oral. Y siempre, siempre, siempre debemos hacer la recomendación sobre los signos de alerta de dengue. ¿Por qué? Porque no lo sabemos en tiempo real si el enfermo tiene Oropouche o si tiene dengue. Entonces hacemos la recomendación. Por favor, si desarrolla una hipotensión postural, si desarrolla una dolor abdominal intensa continua, si desarrolla una letargia, por ejemplo, si desarrolla 3 vómitos en una hora, es una manifestación de alerta, de alarme, y el enfermo tiene que volver inmediatamente a la atención básica, a la atención de salud, para ser tratado como sea un dengue grupo B, B2. Vamos a hacer 2 comentarios sobre los casos que fallecieron en Brasil. El tiempo en el inicio de la enfermedad de la defunción fue de 5 días. La manifestación clínica es de una manifestación de fiebre, dolor de cabeza, mialgia, artralgia y dolor abdominal. Había un dolor abdominal importante y también la presencia de sangrado y hay desarrollado un shock. Y el hemograma tenía una leucocitosis con neutrofilia. Entonces, el caso de defunción, los casos de Bahía, es como el enfermo se infectó con el virus Oropouche y desarrolló una fiebre hemorrágica por el virus Oropouche. Y otro caso también, que fue ahora de marzo de 24, desarrolla una clínica toda compatible con una dengue grave u una dengue con shock y que también ha desarrollado una dispnea, un cuadro encefalítico, agitación y una visión borrosa, y desarrolló fallo renal. Entonces, recuerda de que comentamos los achados del doctor Juárez, donde el enfermo con Oropouche, que evoluciona para defunción, el virus tiene una capacidad de producir necrosis. Necrosis es una digestión celular en el sistema nervioso central, si produces necrosis hepática, daño pulmonar, una pneumonía hemorrágica y también daño endotelial. Y este enfermo desarrolló una gran cantidad de secreción sanguinolenta por el tubo endotraqueal. Entonces, el Oropouche tiene la capacidad de producir un cuadro muy severo de coagulopatía.
Eso que se pasó con ese caso. Y claro, tenemos en Brasil cada vez, cada día que pasa, un incremento en la comunicación de casos de abortos y también de casos de malformación relacionada al virus Oropo. Eso significa la necesidad de proteger las mujeres embarazadas de infección por el virus Oropuche y también de hacer un seguimiento de todo embarazo. Y si por acaso hay una muerte fetal, hay un aborto, hay un niño que tiene microcefalia, que tiene artrogriposis, es un caso sospechoso de Zika, claro, pero también es un caso sospechoso de oro. Significa, por tanto, que si una mujer embarazada en Salvador desarrolla fiebre, debemos pensar que es un caso sospechoso de Oropuche y hacer la recolecta de la sangre para hacer un RT-PCR para el virus Oropuche. Claro, pensamos en Zika, pensamos en infección del tracto urinario, en toda la clínica de las mujeres embarazadas, pero ahora debemos agregar la posibilidad de una infección por el virus Oropuche, porque el problema de la infección del virus Oropuche se va a detectar en el mes 8, mes 7 del embarazo. Entonces, debemos tomar la muestra muy más precoce y hacer el apoyo a mujer. Entonces, el diagnóstico se hace con, no vamos a comentar, no vamos a profundizar eso, el teste molecular que va a detectar el segmento S del virus Oropouche, también se puede hacer la detección del virus Mayaro. Es un protocolo del doctor Naveca, que es un pesquisador de Fiocruz que vive en Manaus y que ahora está así cambiar para Rio de Janeiro, y que es un protocolo que fuera ya validado y que está en distribución, no sabía si ya está presente en Salvador. Y hay alguna publicación que ya fue comentado que OPS tem hecho para incrementar la capacidad del sistema de detectar el virus Urupuche y hacer publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que toda mujer embarazada debe hacer el diagnóstico diferencial con el virus Oropouche y hacer la colecta. Es un protocolo muy parecido con el protocolo de infección por Zika. Entonces, si puedes tomar una colecta de líquido amniótico para hacer RT-PCR o la detección de un IgM. Y los mortinatos, sospecho de una infección congénita, también debemos hacer la coleta de suero para una IgM, muestra de tecido, hacer el RT-PCR para detectar el virus Oropouche. Entonces, si el neonato es sano de una mamá que ha sido infectada por el virus Oropouche, debe-se tomar una muestra de placenta en el momento del parto, del líquido del cordón umbilical y suero para hacer la busca de una infección por el virus Oropouche. Hay un caso en Brasil que el niño evolucionó para defunción el día 40 de vida. Entonces, en general, la muerte no se pasa en los primeros días. Y si hay evidencia de complicación neurológica, claro, hacemos el diagnóstico diferencial con todas las enfermedades congénitas, toxoplasmosis, herpes, rubeola, etcétera, con Zika y también con Oropouche. Entonces, vamos a hacer la colecta de placenta, líquido de cordón umbilical, para hacer RT-PCR en el niño, en el sangre de cordón y también en la mamá. Recomendaría a todos que, si posible, hace una lectura de capítulo Oropouche Fever en el libro Feige H. Berries, en este libro Textbook of Pediatric Infectious Disease, porque es un texto muy pedagógico, muy educativo, y toda la gente tiene que leer este capítulo para así incorporar la manifestación clínica del virus Oropouche. Y ahora hay, claro, un montón de casos de artículos de publicación, pero pienso que lo más importante es lo primero que comentamos y ese texto de Feige, tu punto de vista pedagógico para aprender sobre el virus Oropouche. Y ahora uns 5 minutos sobre el virus Mayaro, que en la presentación anterior ya fue presentado. Es claro, un arbovírus que es transmitido por un mosquito, es un alfavírus como el virus chikungunya,
que tiene un ciclo silvático en general, pero puede haber un compromiso urbano. No hay tanta detección del virus Mayaro en ciclo urbano, pero como el virus Mayaro tiene una transmisión por hemagogos y que puedes infectar también a Aedes, y sabemos que Aedes es un mosquito urbano. Entonces, hay la posibilidad de una detección del virus Mayaro en un ciclo urbano. Y que Mayaro ya fuera detectado en varios países de Latinoamérica y también de Caribe. Entonces, la información es, tenemos la circulación del virus Mayaro en Latinoamérica y también en Caribe. Eso es lo que se pasa. Entonces, una vez que el enfermo sea picado por un vector infectado, el virus Mayaro hace una viremia. Y toda la gente que desarrolla una viremia, claro, la viremia puede ser asintomática, pero en general cuando el enfermo tiene viremia, una viremia importante, distinto por ejemplo de Zika, donde la viremia no es tan alta, el enfermo va a desarrollar síntomas. El virus tiene una capacidad de replicación en los glóbulos blancos, en los monocitos y macrófagos. Y hay una propagación para vuestros músculos y articulaciones, como sea igual al virus, al grupo del virus alfavirus, que son virus artritogénicos. Y mira, la intensidad de la fiebre no es dependiente del virus Mayaro, pero es dependiente de la gran intensidad de producción de citocinas proinflamatorias, IL-2, IL-9, IL-13, etc. Entonces, tanto en modelos animales como en ratones, la intensidad de los síntomas está en la dependencia de activación del sistema inmune más que una acción directa del virus Maya. Entonces, el mosquito produce una inoculación en la piel, se replica en queratinócitos, en los fibroblastos, atraviesa la barrera endotelial y dentro del vaso las partículas virales hacen una diseminación en todo el cuerpo. Entonces puede producir compromisos del sistema nervioso central. En general, los arbovirus tienen una gran capacidad de replicación en tejido hepático y también en tejido linfático. Y también va a producir una infección de músculo y también una infección de desarticulaciones. Por eso que el virus Mayaro, por ser del mismo grupo del virus chikungunya, va a producir una enfermedad igual a enfermedad por el virus chikungunya. La diferencia es una diferencia epidemiológica. Chikungunya es una enfermedad urbana y también de selva, pero la gran mayoría de los casos son casos urbanos y Mayaro en general es una enfermedad de, de la selva. Y como el enfermo desarrolla una viremia, el enfermo va a desarrollar una enfermedad como una influenza, una flu-like disease. Es en todo eso una enfermedad parecida con chikungunya. Toda la manifestación que tenemos en chikungunya, tendremos la misma manifestación en el virus Mayaro. Escalofríos, la fiebre, manifestación del trato digestivo, dolor ocular, mialgia y artralgia. Y que, distintamente de dengue, donde hay mialgia, donde hay artralgia, la artralgia en los casos de Mayaro puede persistir por semanas hasta años, lo mismo que se pasa en los enfermos con chikungunya. El enfermo también tiene mareo y picaduras, y claro, hay enfermos que pueden desarrollar miocarditis, manifestación del sistema nervioso central y sangrar. Entonces, ahora, en Latinoamérica, si pensamos en Mayaro, pensamos en chikungunya. Si pensamos en chikungunya, tenemos que pensar en Mayaro. Entonces, si hacemos una buca por el virus chikungunya, debemos hacer una buca por el virus Mayaro. Clínicamente, claro, es más difícil de pensar en chikungunya que en chikungunya versus Mayaro do que pensar en Oropuche. Entonces, hay náusea, tos, dolor de garganta, que no es tan frecuente en los casos de chikungunya, dolor abdominal, picación, inflamación de ganglio linfático y también puede haber sangrado de encía. En chikungunya hay también incremento de los ganglios linfáticos. Esto no se pasa con dengue.
Esto no se pasa con Oropuche. En general, cuando hay la detección de linfonodos en linfonodomegalía, en los casos de Oropuche, es porque hay una otra enfermedad. Pero en Mayaro, en chikungunya, se puede detectar el ganglio linfático igual a los enfermos con Zika. Y también puede tener edema articular, lo mismo que se pasa con chikungunya. En especial en muñeca, en dedos de las manos, en los tobillos, en los pies. Como que chikungunya es una enfermedad un poco más intensa y tiene una gran capacidad de producir un brote. Entonces, la hemorragia es más común en niños que adultos y puede aparecer en el quinto día de la enfermedad y puede persistir por días, muy parecido con lo que se pasa con la chikungunya. Y el cuadro agudo igual a chikungunya tiene una duración de hasta 14 días. Entonces, todos nosotros sabemos que chikungunya tiene una fase aguda, que es una fase que va hasta 2 semanas, y una fase posaguda que va hasta el día 90 y una fase crónica que va después del día 90. Entonces, eso sería más o menos el curso clínico donde el enfermo tiene una viremia que es aproximadamente de 1 semana y después de 1 o 2 días después de la viremia, el enfermo desarrolla una fiebre. Recuerda, la fiebre está en la dependencia de la activación del sistema inmune. Entonces, eso es muy importante porque después de la viremia, el enfermo puede persistir con solamente un compromiso articular, lo mismo que se pasa con chikungunya. Y la IgM en general es positiva en el inicio de la enfermedad y la IgG es detectable en general por toda la vida. Entonces, el gráfico de Mayaro es igual al gráfico de chikungunya. Y el diagnóstico es siempre epidemiológico, clínico y también de laboratorio. Epidemiológico porque en general es una enfermedad selvática. Entonces debemos siempre pensar en Oropuche, dengue, chikungunya y Zika porque es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. La característica de la enfermedad es enfermedad febril que produce dolor articular y edema poliarticular, dolor y edema por articular. Entonces, de una forma muy semejante al virus chikungunya, es poliarticular, bilateral, simétrica, produce edema eh, y no es obligatoria, y también otros síntomas, como por ejemplo los síntomas del trato digestivo. Y distintamente de Oropuchi, los testes serológicos de IgM-IgG son más confiables. Todavía puede haber un cruce con los casos de chikungunya. Por eso que es muy importante en la fase aguda, hasta los primeros días de enfermedad, de 5 o 7 días de enfermedad, se recolectar la sangre para hacer RT-PCR. Y si el enfermo desarrolla manifestación del sistema nervioso central, podemos hacer la colecta de líquido cefalorraquídeo para hacer RT-PCR. El tratamiento es igual a cualquier enfermedad arbovirótica y como en casos de chikungunya. El enfermo debe permanecer en reposo. El reposo abrevia el curso de la enfermedad. Y hacer el tratamiento sintomático con analgésico y también podemos utilizar antiinflamatorio. Recuerda que en la primera semana no se recomienda el uso de antiinflamatorio porque el enfermo puede estar infectado con el virus dengue y muchas veces no es fácil hacer la distinción entre dengue, mayaro y chikungunya. Entonces, los antiinflamatorios en general es recomendado se utilizar después de la semana 2. No hay necesidad de uso de corticosteroides. Entonces, vamos a tratar la dolor y la fiebre y claro, debemos ofrecer agua, hidratar al enfermo. ¿Por qué? Porque el enfermo tiene una enfermedad febril y una enfermedad febril en general produce deshidratación. Y si eso se pasa con un enfermo por dengue, puede desarrollar un choque hipovolémico y evolucionar para defunción. Muchas gracias. Estamos listos para las preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante conocer de cerca ya ahora el cuadro clínico de estas arbovirosis que han surgido y que seguramente van, y es cuestión de tiempo, a llegar a nuestras latitudes, si es que no están ya y están dentro de ese pool de casos negativos de dengue, chikungunya o Zika.
En este momento no tengo preguntas pero del público, pero sí considero importante haber tocado esta temática de una forma tan crucial como usted lo ha hecho, resumida, muy didáctica. Quisiera que usted nos diera un consejo, una recomendación clínica breve sobre cómo poder hacer fácil al clínico, al que está en la primera línea atendiendo a los pacientes febriles, de las principales diferencias entre Oropuche, Mayar y dengue. Es una pregunta difícil, pero se puede hacer la distinción. Primero, si el enfermo informa una recaída, si está en la atención primaria e informa que ha tenido una enfermedad febril, fuera que se pasó hace 2 días con un enfermo acá, había tenido una enfermedad febril con dolor de cabeza, con mareo y casi colapsaba, se quedó bien al final del día 5 y 10 días después empezó una otra enfermedad, no son dos dengue, es Oropuche. Entonces la recaída es una marca. La otra característica de Oropuche es la intensidad del dolor de cabeza. Es muy intensa. Lo que se pasa con las enfermedades que producen meningitis o encefalitis es que el dolor de cabeza es tan intensa, es una información de los enfermos de Cuba, por ejemplo, que tiene la voluntad, no sé si se dice, como se dice en español, de bater con la cabeza en la pared, presionar la cabeza contra la pared para intentar mejorar del dolor de cabeza. En dengue tenemos dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza soportable. En chikungunya la dolor de cabeza no es tan intensa. Lo más intenso en chikungunya es la dolor articular como mayar. En Oropuche la dolor de cabeza es muy intensa. Que se pasa que para distinguir chikungunya de mayar es casi imposible, porque son enfermedades muy parecidas. Interesante resumen y muy importante para la práctica clínica. Hay una pregunta aquí de un clínico, además de múltiples felicitaciones por su excelente ponencia, doctor. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes de la infección por Oropuche, al menos de lo que se han identificado ahora? Ahora, la secuela de Oropuche se pasa de una forma más importante para mujer embarazada, que son los niños que pueden nacer con microcefalia y la muerte fetal, que claro, es una secuela para la mamá muy intensa, pero para el niño no hay secuela porque lamentablemente ha evoluido para defunción. Pero ciertamente casos de microcefalia, de malformación congénita, es la secuela más importante del virus Oropuche. Y como cualquier arbovirus, se puede producir, por ejemplo, un daño en la visión, un edema de retina, etcétera, etcétera, que puede comprometer la calidad de la visión del enfermo. Eso que se pasa con Oropuche. Hasta ahora, porque no tenemos tanta descripción clínica de los casos. Por eso que no sabemos también en mucho detalle lo que se pasa con los enfermos con Oropuche. Muchas gracias, doctor. Excelente disertación y creo que es muy práctica también para lo que vemos que viene. Esta ola que viene de las arbovirosis preocupa muchísimo la evidencia que hay sobre transmisión vertical. Quiere decir que las mujeres embarazadas siguen siendo un grupo de riesgo importante y los neonatos también por las secuelas que hay y la evidencia de transmisión vertical.